¿Qué tal, queridos escuchas? Es un privilegio compartir con ustedes esta cápsula relacionada principalmente con la elaboración de un seminario, un proyecto, un protocolo de tesis, a partir del cual pues vamos a conocer muchas cositas muy interesantes, muchos temas que nos van a ayudar sobremanera en la forma de seleccionar un protocolo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues es una propuesta metodológica para construir el protocolo de tesis. ¿Qué es una tesis? Aquí simultáneamente tendremos que decir que en principio, pues es una conclusión final. ¿De qué es una conclusión final? Todas las licenciaturas, los programas tales como los diplomados, las maestrías, los doctorados, requieren un trabajo final que puede ser en algunos casos una tesis. En algunos otros casos puede ser una publicación de otra naturaleza. En fin, el campo es muy amplio, pero no vamos a dedicarnos a esa amplitud que se conoce para hablar de la forma de determinación de los proyectos académicos o científicos. Simplemente diremos algunas palabras con respecto a la producción de una tesis. Incluso en esta cápsula principalmente vamos a hablar de cómo sintetizar o cómo producir un protocolo, porque pues no tenemos el tiempo suficiente por este medio, quizá lo hagamos después en una extensión de esta cápsula, cómo desarrollar directamente, paso a paso, una tesis. Pero pues antes de hacer una tesis, tenemos que hacer un protocolo. Y ese protocolo, pues obviamente va a partir, primero que nada, de una información que se obtiene a lo largo de la licenciatura en medicina. Este trabajo que se hace a lo largo de la licenciatura en medicina, pues va haciendo que todos los que cursamos alguna vez por esa escuela y los que están ahorita mismo en proceso de culminar su entrenamiento, pues hayan tenido ideas con respecto a algún programa, algún proyecto que les podría servir para terminar, para concluir su entrenamiento. Puede ser también que a lo largo del tiempo, pues uno va adquiriendo afinidad por analizar algunos conceptos de enfermedad, algunas formas de prevención, algunas formas bastante útiles de trabajar que pudieran concluir en lo que podemos llamar una tesis. Normalmente los proyectos, los protocolos se deben presentar ante un comité. Este comité, pues obviamente está compuesto por muchos expertos, no solamente en medicina, porque este tipo de trabajos requiere, por ejemplo, un tratamiento estadístico que pues puede hacer un ingeniero, un arquitecto, algún experto en la rama estadística y que puede constituir un segundo paso después de la validación de los expertos en medicina para ir construyendo objetivos básicos que permitan transmitir una información que quede como dentro, a resguardo de la facultad y que introduzca una serie de pasos, principios y proyectos que puedan hacer aportes científicos que enriquezcan el claustro académico de la Facultad de Medicina. Pero pues empecemos por cosas prácticas. ¿Cómo empezamos para diseñar nuestro protocolo, nuestro proyecto? Pues primero que nada tenemos que seleccionar un tema. El tema, como estábamos mencionando, pues en realidad puede deberse a muchos aspectos que nosotros compartimos durante el tiempo que estuvimos en la facultad. En realidad, encontrar el nombre o el tema de nuestro proyecto de tesis no debe ser nada complicado. Simplemente es cosa de ponerse a reflexionar, de analizar cuidadosamente algunos aspectos. Por ejemplo, ya habíamos mencionado que seguramente durante la carrera alguien ha considerado algún tema que le ha parecido atractivo. Puede ser que algunos aspectos de alguna enfermedad en particular, hay quien le atrae, por ejemplo, las enfermedades neurológicas, las enfermedades psiquiátricas, o puede ser también que haya afinidad en el futuro para hacer alguna especialidad. Hay quien ya va decidiendo, o cuando menos considerando que pues le gusta la cardiología, que le gusta, no sé, la cirugía, en fin, se van seleccionando algunos proyectos que pueden ser también de larga duración y que pueden tener un tratamiento científico. También
Las enfermedades de impacto reciente pueden ser tomadas en cuenta, el SIDA, el COVID, de qué muere la gente en nuestro país, de diabetes, de hipertensión y muchos temas más. Tratando de ponerle un nombre a ese tema, que ustedes pueden ver, pues parece que no resultara difícil seleccionar uno de tantos nombres como podemos encontrar. Vean ustedes, por ejemplo, hay quien le llamaría la atención el papel de la vitamina D en el tratamiento del COVID. Estamos hablando exclusivamente de nombres de los proyectos. Por ejemplo, la vacuna contra el virus del papiloma humano también puede ser otro factor. Algo de práctica clínica relativamente común, los ovarios poliquísticos y el síndrome de ovario poliquístico, y así sucesivamente. Podemos buscar una gran cantidad de temas. Por ejemplo, si decimos que en nuestro medio son muy frecuentes las enfermedades crónico-degenerativas, incluyendo la hipertensión y la diabetes, bueno, pues el primer punto que ven ustedes aquí, la farmacología de los sartán y otros antihipertensivos pudiera ser útil. Hablar de los sartán es hablar de una temática muy elevada, muy amplia y de mucha utilidad. ¿Por qué? Bueno, porque los sartán en el diabético que no es hipertenso se convierte en un nefroprotector muy importante. ¿Y qué utilidad tiene eso? Bueno, pues que normalmente el diabético y el hipertenso, en sus formas avanzadas o terminales de la enfermedad, el órgano blanco que va a tener complicaciones, pues naturalmente va a ser el riñón. La nefropatía diabética y la nefropatía hipertensiva son el ápex, la punta de una pirámide que generalmente conduce a la mortalidad por estos padecimientos. Y además a muchos aspectos que de ahí se derivarían, ¿no? Porque, por ejemplo, alguien que tiene una enfermedad crónica, renal crónica y que pudiera ser candidato a trasplante, ahí tienen ustedes otro aspecto, las características del trasplante renal. Ven ustedes que este es un tronco académico que da demasiadas propuestas para poder seleccionar temas que pudieran ser un proyecto de tesis. Y así sucesivamente. El riesgo a largo plazo de niños con diabetes de tipo 2, el tabaquismo en alumnos de medicina, la drogadicción en alumnos de medicina, no sé si exista o no, pero como proyecto a investigar, pues ahí tienen ustedes un gran tema. Otra de las cosas sería evaluación de los sistemas hospitalarios en México o incluso evaluación de los sistemas hospitalarios en nuestro medio. Habrá que buscar qué utilidad tienen, qué eficacia, eficiencia, qué apego a los derechos humanos pueden tener. En fin, si se dan cuenta ustedes la cantidad de temas y de nombres que pudiéramos utilizar como guías para buscar iniciar un proyecto de protocolo de tesis, pues son realmente abundantes, ¿no? Tenemos depresión en pacientes asintomáticos que presentaron COVID-19, análisis de los pacientes que sufrieron accidentes automotrices en estado de embriaguez. En fin, en cuanto a la selección del nombre, parece no haber un gran problema, ¿no? Tenemos también la curación del cáncer gracias a métodos no tradicionales de medicina. Habría que investigar muchas cosas, ¿no? La violencia intrafamiliar como factor de abandono escolar en niños, lesiones que sufren los atletas olímpicos, el sueño asociado a descanso, a depresión, a reposo, la respiración, un punto al que debemos poner más atención. Y así sucesivamente. Una vez seleccionado el tema de investigación, se debe tomar en cuenta varios aspectos que nos ayuden. Ahora sí, ya tenemos el nombre, ahora vamos a construir el protocolo. Primero que nada, pues hay que definir con precisión el tema. Para esto, pues hay que auxiliarse ya desde un principio, contar con asesoría de algún experto, alguna gente que conozca mucho del tema, para que nos ayude a diseñar de la mejor manera un protocolo y sobre todo buscar cuáles son las preguntas que nos van a guiar en este trabajo. Si yo quiero, por ejemplo, saber qué tan importante es la mortalidad por COVID en nuestro medio, ¿qué tengo que saber? Pues en primer lugar, ¿a quién afecta? O más bien, en primer lugar, ¿qué es el COVID? En segundo lugar, seguramente a quién afecta. En tercer lugar, cómo se transmite. En cuarto lugar, qué tanto dura la enfermedad. En quinto lugar, cuál es el desenlace más posible. Y así sucesivamente me voy disecando el nombre. Después de esto, pues obviamente para hacer este tema, como voy a necesitar ayuda,
pues es necesario consultar con uno o varios asesores familiarizados con el tema. Después de esto, en nuestro medio y en cualquier medio, otra pregunta. ¿Existirá literatura? ¿Existirá bibliografía? ¿O de dónde voy a sacar la información? A mí me ha tocado ver durante el tiempo que me he encargado de este tema en la facultad, que de pronto alguien escoge un tema que le pudiera parecer satisfactorio, que llena sus expectativas, pero cuando tenemos que hacer una búsqueda bibliográfica, pues resulta que ni siquiera existe el material. Después de esto, vamos para el siguiente paso, que sería definir las preguntas específicas del tema y seleccionar cuando menos 50 artículos especializados de revistas top y llevar a cabo un resumen técnico completo, concreto, útil, lógico y claro. También debemos de, una vez asociados todos estos puntos y contando con la información de diversos expertos, bueno, pues reducir a cuando menos 10 preguntas de trabajo para comenzar a diseñar ya en la operación cómo pudiera trabajar nuestro protocolo de tesis. Ya en adelante lo que tendríamos que cuidar, eso sería, de lo que hablamos sería el fondo, y en adelante nos vamos a la forma. Tenemos que desarrollar, fíjense ustedes que cuando se escribe un libro, comenzamos escribiendo el índice y tratamos que el índice sea lo suficientemente amplio, no quiere decir extraordinariamente grande, ¿no? Vean ustedes los libros del que quieran. Y normalmente los índices, pues si no son muy especializados y se pueden desglosar de una manera genérica, pues no pasan de una cuartilla. Cuando se trata de información muy específica, muy elaborada, bueno, pues tenemos hasta 10, 15 o 20 hojas de índice, porque lo requiere la especialización del tema. Entonces ahí tenemos que seleccionar, asesorarnos y ser cuidadosos en cuanto a cómo se desarrolla el índice. ¿Y por qué queremos el índice? Porque el índice vamos haciendo una línea prioritaria, capítulo 1, generalidades, capítulo 2, introducción, capítulo 3, experiencia, capítulo 4, biblio y revisión de la bibliografía, capítulo 5, planteamiento del problema. Y así vamos diseñando las bases sobre las que vamos a trabajar. Si nos da tiempo con esa información, bueno, pues hay que comenzar a establecer una hipótesis que sea lo que vamos a alcanzar con el resultado final, pero ya con la información que tenemos, bueno, podemos decir, quiero demostrar si el tocilizumab es un medicamento eficaz en el tratamiento del COVID. O cosas así, ¿no? Ya vamos diseñando una hipótesis. Después de esto, ya podemos ir escribiendo un ejercicio a través de un cuaderno que debemos tener, un material para ir archivando nuestras experiencias, y podemos comenzar a hacer un borrador de lo que pudiera ser el trabajo inicial de este proyecto. Después, tenemos que hacer un análisis comparativo entre la meta inicial y el estado actual del trabajo desarrollado, porque una vez que se van haciendo trabajos sobre un tema, pues a veces nos dan ganas de cambiarlo, y a veces las ganas de cambiarlo es un poquito, o moderadamente, o a veces nos dan ganas de cambiarlo totalmente, porque nos damos cuenta que nuestro planteamiento inicial no cubría los aspectos considerables del tema. Obviamente, cada vez que hacemos un trabajo de revisión de nuestro mismo proyecto, podemos considerar o corroborar la hipótesis de trabajo. ¿Se acuerdan que al principio decíamos que podemos iniciar una hipótesis? Bueno, pues esta hipótesis se va monitoreando. Vamos mirando si tiene que cambiar, si se tiene que enriquecer, si le sobra la información, y la vamos perfeccionando. Después de esto, pues corregimos el texto, dijimos que en un cuadernito o en un lugar hay que hacer un escrito inicial, empezar a consignar esta información, y pues hay que también considerar que esta información tiene que irse corrigiendo. Luego hay que analizar cuidadosamente la metodología empleada en base al método científico utilizado. Para trabajar con el método científico, bueno, pues hay una forma convencional que todos conocemos, pero se conocen más de 150 formas de método científico, diversos métodos, a veces creados por especialidad, a veces creados por alcance, a veces creados por cantidad.
Pero no tenemos que batallar mucho. Con el método científico común y corriente, con el convencional, con ese podemos trabajar bastante bien. Pues bien, aquí pareciera que hemos dicho muy pocas palabras, pero en realidad se ha trabajado muchísimo. Escoger un tema, consultarlo con los expertos, comenzar a diseñar las formas de trabajo, hacer planteamientos, tener bibliografía, empezar a hacer un borrador, hacer hipótesis. Si se dan ustedes cuenta, este ya es una barbaridad de trabajo, es muy extenso. Y podemos decir que una vez concluido nuestro ejercicio, bueno, pues vamos ya propiamente a comenzar a desarrollar nuestro protocolo de tesis. Ahora, una vez que vamos a desarrollar, que ya tenemos el tema y que ya hicimos todo el ejercicio anterior, tenemos que pensar cómo lo vamos a trabajar. Porque aquí vienen algunos problemas que son de índole generalmente económica, ¿no? Por ejemplo, las posibilidades de trabajar, uno es a través de hacer un trabajo científico con base en alguna forma de laboratorio de investigación. Por lo regular, esto es difícil, porque requiere el laboratorio de nivel elevado y requiere dinero, y pues no siempre lo disponemos. La segunda forma de hacerlo es hacer una revisión bibliográfica de nuestro tema, aunque eso se puede enfrentar con problemas, porque como decíamos anteriormente, no sabemos si existe a nuestro alcance la bibliografía especializada necesaria. Y finalmente, el tercer punto que pudiera adecuarse más a nuestro medio sería hacer una investigación epidemiológica. ¿Por qué? Porque muchas de las veces la investigación epidemiológica consiste en meternos a un hospital, buscar expedientes, buscar casos clínicos, buscar muchas historias clínicas y de ahí hacer un planteamiento de trabajo que nos conteste las preguntas que anteriormente dijimos que íbamos a desarrollar para poder ir trabajando con nuestra temática. Aquí vamos a dedicarle unas cuantas palabras a los estudios epidemiológicos, que parece ser lo menos complicado. Los estudios epidemiológicos pues, son obviamente normativos de la medicina práctica que tenemos actualmente. Todo lo que hacemos, todo lo que se hace en medicina, la clínica, la cirugía, todo, viene de estudios epidemiológicos. O sea, no hay para dónde hacerse. ¿Cómo hacemos un estudio epidemiológico? Pues tenemos que conocer a través de él a las enfermedades, en todos sus aspectos, en su detección, en su diagnóstico, en su conocimiento, en su tratamiento, hasta en la mortalidad. Porque podemos decir tal enfermedad es altamente mortal, tal enfermedad moderadamente y tal enfermedad pues, no es mortal. Si hablamos, por ejemplo, de cáncer, dicen que si ustedes le preguntaran a un oncólogo que escogiera su cáncer, todos escogerían un carcinoma papilar de tiroides, porque se cura, ¿no? Hay de aquel que escogiera un glioblastoma multiforme o alguna cosa así que lo mataría en 3 meses, ¿no? Porque entonces, pues eso traería otras connotaciones. En fin, aquí en la cuestión epidemiológica, fíjense ustedes, aquí clasificamos las características de la enfermedad. ¿Cómo lo hacemos? A través de conocer la incidencia, la prevalencia, el riesgo y la mortalidad. Para empezar, hay más puntos, pero no contamos con tiempo suficiente o extenso para trabajar con los otros puntos. Aquí vemos además que hay estudios de riesgo relativo, atribuible y añadido. También hay errores estándar, que son muy simples. Y lo mismo sucede con las tasas corregidas de incidencia y de mortalidad y con sus errores estándar. Toda asociación con múltiples variables predictoras puede manejarse o trabajarse a través del análisis de varianza. Ustedes lo van a ver abreviado como ANOVA y con técnicas de ajuste de variables. ¿Qué información final les da un diseño de este tipo? Vamos a pensar en el cáncer de pulmón. ¿Cuál sería la incidencia de cáncer de pulmón? Es relativamente rara. ¿Cuál sería la prevalencia? Pues igual, ¿no? Van más o menos de la mano la incidencia y la prevalencia. ¿Cuál es el riesgo y la mortalidad de las enfermedades? Bueno, el riesgo va a ser elevado entre los fumadores. Y la mortalidad entre todos aquellos que tienen enfermedades que complican el tabaquismo y que tienen un tiempo que ya la ciencia ha determinado como de riesgo muy elevado de
probabilidad de que van a tener la enfermedad, pues les va a decir que entre los que desarrollen la enfermedad, el cáncer de pulmón, la mortalidad es muy elevada. ¿Y eso qué les hace entender? Pues que no hay muchas formas de tratamiento. Si casi todos los enfermos se mueren, quiere decir que no hay con qué tratarlos. Nos pasa lo mismo con el COVID. Sucede que, ¿por qué hay tantísima mortalidad? Porque no hay con qué tratarlos. Se les dan muchas cosas y se hacen intentos y esto y el otro, incluso hasta cuesta trabajo que haya artículos o trabajos científicos de compromiso que claramente digan, pues es que con COVID le va a ir así o le va a ir así. Basta ver las estadísticas de todos los días, la cantidad de enfermos que aparecen diariamente, la cantidad de personas que mueren, y vemos que las mortalidades elevadas se asocian con que no hay tratamiento. Pero eso pues hay que descubrirlo mediante un proyecto de investigación. Ahora bien, a un lado de la mortalidad, pues tenemos la morbilidad. Y dicho en palabras de la OMS, toda desviación subjetiva u objetiva de un estado de bienestar fisiológico corresponde a morbilidad. Si se dan cuenta, en esta descripción que vimos aquí, en esta última, para nada se habla de mortalidad. La repito, toda desviación subjetiva u objetiva de un estado de bienestar fisiológico, nada más una desviación de un estado de bienestar fisiológico. Ahora, nosotros le podemos asociar a algunos otros hechos conocidos, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la morbilidad de una cirugía de vesícula biliar? Pues en realidad es limitada. Hay pocas desviaciones del bienestar fisiológico asociados a una colecistectomía. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay una morbilidad muy elevada, afortunadamente. Y así ustedes pueden ir haciendo ese ejercicio, ¿no? ¿Cuántas desviaciones del bienestar fisiológico se asocian con la diabetes? Ahí sí, muchos. Tan muchos que pueden conducir a la amputación de un dedo, a la amputación de una pierna, al infarto, a la nefropatía diabética. Y entonces aquí sí vemos, ¿no? ¿Cuántas desviaciones de bienestar fisiológico tenemos en la diabetes? Muchas. Entonces vemos que es una enfermedad de morbilidad elevada. Y así sucesivamente podemos ir haciendo ejercicios, catalogando cuántas desviaciones del bienestar fisiológico tiene una enfermedad. Vean ustedes qué interesante. Y esa sería la parte buena de los estudios epidemiológicos, porque ustedes con una simple encuesta pueden irse a un hospital grandote del estado y hacer un indicador de una serie de preguntas que les diga a ustedes, porque ustedes pueden diseñar el proyecto, el protocolo. Ustedes pueden decir, bueno, yo quiero saber cuál es la morbilidad de los pacientes que van a consulta en nuestros hospitales grandotes. A lo mejor a los hospitales grandotes van los pacientes complicados, porque se supone que ahí está la máxima especialidad. Y ustedes podrían ahí desdoblar, ¿no? El tiempo de evolución, la edad del paciente, el tipo de manejo, el tipo de enfermedad. Como pueden ver, les da una cantidad tremenda de información. Y ya nada más ustedes tenían que agruparla en el concepto de bienestar fisiológico, ¿no? Para que ustedes pudieran apreciar qué tanto es la desviación de bienestar fisiológico y que ustedes tuvieran argumentos para decir, en nuestro medio la morbilidad de la diabetes es muy elevada, o muy baja, o no existe, ¿no? Pero para eso necesitan hacer su ejercicio. Ahora bien, después de que ustedes conozcan la mortalidad y la morbilidad, nos vamos a la incidencia y la prevalencia. Los estudios de incidencia solo se pueden realizar a partir de investigaciones con la táctica de cohortes o con registros de enfermedades. A veces se emplea lo que se ha dado por llamar incidencia administrativa, de nuevos casos vistos en todos los centros oficiales durante un año, pero que tienen el inconveniente de incluir casos recientes, casos avanzados y a lo mejor casos que se han desechado y que no les podemos seguir la pista, pero que están captados como tal y que nos dan sesgos en la información. La incidencia de una enfermedad, pues básicamente ustedes la van a medir por 100,000 habitantes y van a sacarla, van a calcularla, poniendo tasa de incidencia es igual al número de casos por 100,000
Así de sencillo. Hay experiencias de qué tanto nos sirve este tipo de información y vemos, por ejemplo, que España tiene un lugar muy organizado de registro de cáncer en la región de Navarra y es tan importante y es tan interesante que se vuelve un reflejo, un ente rector de la información de cáncer en España. Por ejemplo, nosotros en México pues, no tenemos registro nacional del cáncer. Suponemos o tratamos de traspolar lo que pasa en Estados Unidos, porque la literatura que utilizamos aquí pues viene de Norteamérica o de Inglaterra, y por eso sacamos unas cifras de ahí, pero que no hemos hecho nosotros. Entonces todavía pues no tenemos una estimación verdadera de la mortalidad, de la morbilidad, de la incidencia. Y para cualquiera de ustedes que quiera trabajar en eso, pues sería un aporte padrísimo, muy interesante, porque, por ejemplo, no tenemos registro nacional del cáncer y a lo mejor de manera local se pudiera trabajar consiguiendo los datos o las formas de presentación de esta enfermedad. Y vemos que con este procedimiento de la incidencia se puede calcular de un modo aproximado la incidencia general de nuevos casos de cáncer y también en tumores específicos, multiplicando dicho índice por la mortalidad. La prevalencia de una enfermedad es el número total de casos de la misma existente en un momento determinado de una población concreta. Podemos decir que la prevalencia actual del cáncer en diversas partes del mundo es de 350,000 personas. Para esto, pues tenemos que definir cuál fue nuestra población concreta. A lo mejor en todos los hospitales de tercer nivel de México, ¿no? O sea, necesitamos, aquí la palabra clave es población concreta. Y la prevalencia puede referirse a un momento determinado, en cuyo caso se denomina prevalencia momentánea, obtenida por encuesta muestreal en un mismo año. La prevalencia también puede referirse al número total de casos de una enfermedad durante un periodo específico de tiempo. Y lo sabemos, por ejemplo, el cáncer del cuello uterino tiene una tasa de presentación de 15%, de 15 por 100,000 habitantes por año. ¿Qué quiere decir esto? Si Tuxtla Gutiérrez tuviera 500,000 habitantes y sabemos que el CACU se presenta 14 casos por 100,000 habitantes por año, pues multiplicaríamos 14 por 5 años, ¿no? Por 500,000, por 5 secciones de 100, ¿no? Y tendríamos 5 por 4, 20. 5 más otros 2, 7, que tenemos aproximadamente 70 casos de cáncer del cuello de la matriz por año. Claro, también hay casos acumulados, también hay casos sintomáticos. Hay por ahí en la calle caminando mujeres que no se han hecho su papá Nicolau y que pudieran tener un cáncer temprano. ¿Por qué? Por nada más por el valor de la prevalencia, ¿no? Porque esto es algo observado, porque ya lo hemos visto y sabemos que se puede presentar. Igual, de manera interesante, como la incidencia, la prevalencia también se calcula en el número de los casos por 100,000 habitantes. Hay otros índices, aparte de los que hemos mencionado, pues simplemente de incidencia y prevalencia. Tenemos también riesgo atribuible y riesgo relativo. El riesgo atribuible, por ejemplo, se sabe que si alguien maneja 150 kilómetros por hora por la carretera de San Cristóbal o cualquier autopista, pues el riesgo atribuible a ese procedimiento es elevado, ¿verdad? ¿Cuál es el riesgo relativo? Bueno, el riesgo relativo lo calculemos en función de los accidentes, en función de los daños que han pasado y podremos sacar un porcentaje, claro, que no es absoluto, pero sí poder decir, bueno, pues el año pasado, en todo ese tiempo, hubo 16 accidentes mortales, hubo 60 accidentes no mortales y hubo 150 accidentes, pues mínimos, que no requirieron ni siquiera intervención de las autoridades. Ahí tenemos ya valores estadísticos con los que hay que trabajar para poder estimar los riesgos atribuibles y relativos. Y claro, y esto también tiene un reflejo en función de la movilidad y de la mortalidad, porque sabemos ya que son factores que se pueden presentar. ¿Cuáles son los indicadores de la mortalidad? Bueno, pues hay que estimarlos de muchas maneras.
dice la Organización de las Naciones Unidas que mortalidad es la cesación de las funciones vitales con posterioridad al nacimiento sin posibilidad de resucitar. Estas definiciones no incluyen las funciones fetales, por ejemplo. Y volvemos a la misma, ¿no? Ahí ya tenemos una desviación. La mortalidad es uno de los parámetros más fiables por la imposibilidad de ocultar los datos de mortalidad. Y sabemos, por ejemplo, vamos otra vez al cáncer de mama. ¿Cuál será la tasa de mortalidad? Digo, y estimado, así muy por encimita, ¿no? Del cáncer de mama avanzado. Bueno, pues si nos vamos a la literatura, la mortalidad del cáncer de mama avanzado es muy elevada. Pero eso se saca a partir de la estimación de los marcadores de presentación y de mortalidad. Para esto, para no cansarlos, pero simplemente se los menciono, hay métodos matemáticos, métodos aritméticos, para poder considerar qué es lo que pasa con los pacientes fallecidos, los pacientes vivos y la esperanza de vida, ¿verdad? Hay también tasas específicas que uno construye. Ustedes pueden calcular tasas específicas en relación con la edad. ¿Por qué con la edad? Por ejemplo, el cáncer de próstata se dice que es muy agresivo en pacientes jóvenes. ¿Qué edad debe tener un paciente joven en hablando de la materia de cáncer de próstata? Bueno, pues se dice que el debut o la presentación inicial del cáncer de próstata se lleva a cabo alrededor de los 50 años de edad. Entonces, ahí tenemos que sacar las tasas. ¿Cuál sería la tasa de incidencia a los 50 años de edad? Y podemos sacar una idea, ¿no? El cáncer de mama es muy agresivo y mortal en pacientes jóvenes, entendiéndose como tales a todos aquellos con una edad igual o ligeramente superior a 50 años, ¿no? Normalmente este tipo de tumores son bastante agresivos, resistentes al tratamiento y son tristemente progresivos, se les haga lo que se les haga. ¿Qué quiero decir? ¿Qué quiero encontrar aquí? Que la tasa de mortalidad para la enfermedad avanzada, que es como actualmente se encuentra, es bastante elevada. Casi el 95% de los pacientes con estas características mueren de su enfermedad. Entonces ya sacamos un dato bastante importante, ¿no? Muy duro, pero muy importante. Ahora bien, las tasas se pueden corregir para edad y sexo, ¿no? ¿Por qué para la edad? Porque uno puede decir que hay tumores muy parecidos a los 50, a los 60, a los 70, a los 80, desde un punto de vista histológico, ¿no? Pero también diremos ahí qué tan importante es la incidencia o el peso de la histología. Si no es muy importante, pues entonces no haremos correcciones. Pero si la diferenciación histológica es importante, tendremos que hacer una corrección. ¿Por qué? Porque no todos los casos son estrictamente iguales o como los esperábamos. Además, se sabe que la estructura de las poblaciones cambia a lo largo del tiempo. En 1930, la esperanza de vida en México para los mexicanos era de 30 años. Ahorita es de 74 años para el hombre y 73 para la mujer. Pero esa es la esperanza de vida, no es la obligación ni una marca de que eso va a vivir la gente, ¿no? Ustedes tendrán conocimiento de personas que rebasan incluso los 100 años. Son pocas, pero les da a ustedes una idea de que la extensión de la franja edad entre población general es muy extensa y es muy variable, ¿verdad? ¿Qué hay que hacerle correcciones? Claro. ¿Quién llega a vivir 102 o 103 o 104 años? La primera corrección que le haríamos sería que son personas sanas, ¿no? Porque cuando nos comparamos con personas enfermas, si decimos que un cáncer X tiene una mortalidad avanzada, se encuentra en estado avanzado, no ha recibido tratamiento, y esto lo encontramos en una persona de 60 años, pues indudablemente no va a vivir hasta los 102. Entonces ahí tenemos que hacer correcciones para la edad y para el sexo. Después de todo, bueno, ya entrando en lo que tenemos que plasmar en nuestro trabajo, primero pues tenemos que ponerle ahí como trabajo que se deben buscar las tasas específicas de la edad para cada grupo de edad considerados en nuestra investigación. En segundo, se calcula a partir de las tasas de edad específicas la mortalidad que habría en cada grupo
de edad de la población estándar. Y esto ustedes lo han visto, porque cuando se habla de mortalidad, pues vemos picos, vemos gráficas en estilo de picos, y vemos, por ejemplo, que la mortalidad por CACU a los 60 años es de 30%. A los 70 años es de 45%. A los 80 años es de 60%. Y a los 90 años, pues quién sabe si lleguen, si la mayoría ya enfermaron y ya murieron de la enfermedad o de sus complicaciones, pues ahí tenemos que hacer adecuaciones para la edad. Se calcula también la mortalidad que habría en la población estándar y en la población afectada, porque necesitamos comparar. Y se calcula la tasa de mortalidad por 100.000 habitantes en la población estándar total, y ese valor es la tasa corregida final. La población estándar puede ser la de un año intermedio, un grupo de años investigados, ¿verdad? Pero normalmente tiene uno que seleccionar aproximadamente un año. Hay también lo que se llama tasas truncadas y se refiere a que en un modelo matemático que consiste en calcular las tasas corregidas de mortalidad de la población comprendida entre 35 y 64 años de edad, empleando el mismo procedimiento que en el caso anterior, pues podremos determinar variaciones dentro de estos grupos de edad. Eso es algo que nos ayuda bastante. Otra cosa que también podemos estimar y plasmarla en nuestro protocolo son los riesgos de enfermedad. Y sabemos que hay 3 índices que permiten medir o estimar la probabilidad de enfermedad. Ahorita, por ejemplo, ¿cuál es la posibilidad, cuál es el riesgo de desarrollar COVID al subirse a un colectivo en donde toda la gente no lleva cubrebocas, hay unas 2 o 3 personas tosiendo, un tercero que no puede respirar correctamente? No tenemos diagnósticos, nos subimos al colectivo. Pero ¿cuál sería el riesgo de desarrollar la enfermedad nada más por viajar en el colectivo? Pues con esas características que mencionamos, el riesgo relativo va a ser muy elevado. Claro que nos falta confirmarlo, pero el riesgo de contaminarse es muy alto, ¿no? Y para esto tenemos que utilizar 3 índices, que serían: uno, que esté presente una enfermedad o un riesgo de enfermedad, que se produzca su curación, que se produzca la invalidez como secuelas, es decir, que nos vayamos a la historia general de la enfermedad y a partir de ella podemos deducir riesgo absoluto, riesgo relativo y riesgo atribuible. El riesgo absoluto es sinónimo de la incidencia de la enfermedad en la población, dadas referencias bibliográficas específicas y en ningún caso se puede incluir los resultados o conclusiones obtenidos en el trabajo. Ahora, decíamos que desde un principio era bueno elaborar una hipótesis. Razón de más para que a lo largo de nuestro trabajo vayamos haciendo revisiones críticas del problema. Eso también se debe plasmar dentro del protocolo. ¿Por qué? Pues porque necesitamos irle tomando la temperatura a nuestro trabajo y saber qué tan útil, completo, suficiente y eficiente es. Al final, ya tenemos bastantes elementos para poder construir nuestro protocolo de tesis y lo que tenemos que hacer es ir ordenando cuidadosamente los puntos que acabamos de mencionar. Después de esto, o bueno, desde el principio, vamos a comenzar nuestro trabajo con una revisión bibliográfica, de tal manera que la información de la revisión bibliográfica ya nos va ordenando cómo vamos trabajando nuestro protocolo en todos los aspectos que mencionamos y muchos más. Esto no es todo lo que existe. De hecho, cuando ustedes elaboran su proyecto, si tienen mucho más información, bienvenida y qué bueno. Pero, como decíamos, estamos tomando aquí un promedio de datos y de presupuestos para que podamos hacer un trabajo, a veces con los únicos medios con que contamos. Entonces, nuestras revisiones deben generar un escrito. Ese escrito, de alguna manera, pues es provisional, ¿verdad? Podemos hacerlo como borrador, podemos todavía no tener un gran cuidado, o podemos de una vez ir tomando las características del manual APA que todos ustedes conocen y que tiene la ventaja de que nos enseña cómo presentar un trabajo. Ya que tenemos nuestra idea general de lo que pasó, bueno, pues podemos ahora adelantarnos a la parte de material y métodos, si es que requerimos plasmar en nuestro protocolo, que podemos hacerlo, porque como no lo vamos a desarrollar,
bueno, pues podemos dejarlo bien hechecito, bien puesto a punto, para que a lo mejor si alguien después lo quiere realizar, tome este protocolo en sus manos. Y aquí debemos recordar que el planteamiento metodológico sirve para describir el camino que hemos seguido para alcanzar los objetivos propuestos. Cuando los propusimos, al principio dijimos que íbamos a hacer una hipótesis. Y es el camino que otro investigador debe seguir para repetir los resultados. Cuando ustedes ven muchos artículos profesionales, vistos, bien hechos, van a encontrar algunos que tienen resultados negativos, ¿no? Algunos dicen búsqueda de Helicobacter pylori en la saliva de chimpancés que viven en el Congo belga. Y resulta que no lo conseguimos, ¿no? Desarrollamos la metodología, los proyectos, las conclusiones, para que otro investigador no se canse o para que vaya más allá del trabajo que nosotros hicimos y pues él diga, bueno, pues qué bueno que en este trabajo me informaron de los alcances del mismo y aunque no haya sido suficiente, me va a ayudar a prevenir errores. Porque la investigación, el desafío más continuo, pues es el error. Todo el tiempo está uno puesto a equivocarse. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con el planteamiento metodológico. Y aquí hay que tomar en cuenta, para este momento decíamos que ya debe estar concretado cuál es el tipo de estudio y cuál va a ser el diseño empleado para alcanzar los objetivos que se reflejen en las respuestas de las 4 siguientes preguntas que pretenden ayudar, ¿no? La primera sería, ¿cuál es el grado de participación del investigador en el fenómeno clínico investigado? Aquí, pues, ya dijimos que teníamos que definir cuál iba a ser nuestro tipo de estudio. Puede ser observacional o intervencionista, ¿no? Para concluir si es un estudio observacional o un estudio experimental. Si nosotros no participamos directamente del estudio, pues puede ser porque estamos haciendo una revisión bibliográfica, ¿verdad? Pero si participamos, mínimo, tiene que tratarse de un análisis epidemiológico, mínimo. La segunda pregunta sería, ¿cuántas veces se realiza la observación o medida del fenómeno clínico del mismo individuo? ¿A qué se relaciona esto? Bueno, podemos decir, por ejemplo, que la cardiopatía diabética se relaciona con angina. Entonces, ¿cuántas veces los pacientes que seleccionamos para comprobar esta hipótesis, por ejemplo, se ha presentado el dolor precordial, que dijimos que era el motivo que generó nuestro estudio, ¿no? Y puede ser pocas veces, muchas veces, en fin, todos esos casos hay que considerarlos. La tercera pregunta, ¿cuál es la posición temporal del investigador respecto al fenómeno clínico estudiado? O sea, ¿qué puedo hacer yo dentro de este proyecto, no? Puede tratarse de un estudio retrospectivo de un fenómeno que ya pasó. ¿Cómo puede ser esto? Bueno, pues sigo con la cardiopatía y sigo con la cardiopatía isquémica. Bueno, pues cuando menos tengo que saber en retrospectiva si ya ha habido afectación en algún grupo de la población. Y ya finalmente, nuestra última pregunta, ¿es un estudio simplemente descriptivo o es un estudio comparativo? Decíamos que, por ejemplo, podríamos hacer una simple revisión bibliográfica, ¿no? Y podríamos hacer un estudio descriptivo, aunque del estudio del tema, por lo común, van saliendo otras ideas, otras proyecciones, otros presupuestos. Pero bueno, eso habrá que valorarlo cuidadosamente, porque por lo normal no podemos modificar lo que ya se registró desde un principio, ¿no? Ahora bien, ya para este momento, cuando contesto mis preguntas, puedo confirmar la hipótesis que hice inicialmente, ¿no? ¿Y qué voy a hacer con esta hipótesis? Pues enunciar el o los objetivos, porque a lo mejor solo tengo un objetivo y tengo que plantearlo en forma de hipótesis nula con su alternativa si hay diferencias significativas. Ahora bien, si el trabajo es observacional o descriptivo, no hace falta una hipótesis, no voy a hacer ningún trabajo dinámico, ¿no? ¿Qué es lo que voy a hacer? Revisión bibliográfica del cáncer de mama en tal lugar, por ejemplo. Pues nada más voy a sacar toda la información como periodista científico, pero no voy a intervenir, entonces no necesito una hipótesis. ¿Para qué necesito una hipótesis? Por ejemplo, si digo, quiero saber cuál es el resultado del Papa Nicolau en mujeres indígenas de más de 60 años, bueno, pues ahí sí puedo tener una hipótesis.
Por lo que se ha reportado en la Secretaría de Salud, en cualquier lugar, hay muy pocas mujeres que recurren a este recurso. Hipótesis, pudiera encontrar ya algunos tipos de cáncer del cuello de la matriz. Pero este es un protocolo en el que sí voy a participar. Entonces, si voy a participar, entonces sí puedo hacer una hipótesis. En cuanto a los objetivos, bueno, los objetivos son prácticamente la pregunta de investigación. Ya comentamos inicialmente que, pues, una vez que seleccionamos el nombre, nos ponemos a diseñar el tipo de estudio que vamos a hacer, en la forma de investigación e incluso las preguntas que nos van a guiar para que podamos trabajar con el tema. La población a estudiar indudablemente va a depender del tipo de estudio, ¿verdad? La localización y lo que queremos probar, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero probar que los pacientes diabéticos de la Facultad de Medicina generalmente van en tercer semestre, bueno, pues tendré que diseñar alguna serie de mecanismos que me permitan hacer una idea positiva, que tengo razón, o una negativa, que no tengo razón. Porque a lo mejor la mayor incidencia de diabetes, pues qué tal que es en el octavo semestre, ¿no? O sea, son puntos tan interesantes que ustedes tienen que ir construyendo para que su protocolo tenga elementos de trabajo. Ahora bien, por ejemplo, para cualquier pregunta tengo que poner criterios de inclusión. Si ya dije que la incidencia más elevada de diabetes en la Facultad de Medicina se da entre alumnos del tercer semestre, obvio, esto es una hipótesis, ¿no? ¿Cuál es el primer criterio de inclusión? Pues que los alumnos estén en tercer semestre para empezar, ¿no? ¿Y cuál será el criterio de exclusión? Pues todos aquellos que no son alumnos del tercer semestre. ¿Por qué? Porque no cumplen la característica inicial para poder ser elemento de exclusión, ¿no? Entonces, todos esos puntos hay que tenerlos muy cuidadosamente calculados. Y ya acabamos seleccionando nuestra muestra, cómo la vamos a trabajar a través del muestreo y cuál es el marco del estudio, ¿no? Nuestra muestra, nos vamos de regreso. Dijimos que íbamos a estudiar la frecuencia de diabetes mellitus de tipo 2 en pacientes del tercer semestre de medicina de la Facultad de Medicina, ya y que los criterios de exclusión iban a ser pues todos aquellos que no correspondan con estos puntos. Ya tenemos, por ejemplo, el alcance de nuestra muestra. Ahora le vamos a poner número. ¿A cuántos puedo estudiar? Bueno, a lo mejor me voy con los 32 alumnos del tercer semestre, entre comillas, ¿no? Esto es hipotético. Pero tengo que diseñar el tamaño de mi muestra. Después de diseñarla, pues tengo que pensar cómo la voy a trabajar. La muestra me pertenece. Y tengo que hacer criterios de interpretación a través de cuestionarios. En ellos puedo buscar edad, perdón, el estado de la enfermedad, los signos de pronóstico, los signos de gravedad y todo lo que me pueda apoyar con respecto a mi tema, a la delimitación que ya le di. ¿Cómo le di la delimitación? Pues escogiendo primero que nada la población. Tipos de muestreo, bueno, pues estos no van a tener gran problema porque lo que tenemos que hacer, ya tenemos delimitada nuestra muestra, ya tenemos, fíjense nada más, hablamos de diagnóstico de pacientes con diabetes, nunca dijimos, aunque sí vamos a capturar la información de edad, sexo y todo eso, pero no dijimos que fueran criterios de exclusión. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todos, sean hombres o sean mujeres, son susceptibles de ser invitados a participar en este estudio. Después de esto, bueno, como se dan cuenta ustedes, cada vez vamos recolectando mayor información. Todo esto nos ayuda a construir nuestro protocolo de tesis, ¿verdad? Vamos al marco del estudio. Bueno, el marco del estudio normalmente se relaciona con la población accesible, pero hay que describirlo, hay que describir, pues yo voy a mi población accesible, es decir, mis 32 pacientes con diabetes mellitus que se encuentran en el tercer semestre de la Facultad de Medicina de la UNACH, asociados con diabetes mellitus, se encuentran en estos rangos de edad, en estos rangos de peso, en este color de ojos, en este color de piel, y así sucesivamente, ¿no?
pero tengo que trabajar exclusivamente ya con la población seleccionada. Aquí no puedo hacer variables genéricas, ¿no? Sino que me tengo que ir sobre la población seleccionada. Y ya después de eso, bueno, ya hice mis selecciones, ya voy a poder determinar cuáles son las variables que voy a medir. En el caso de la diabetes mellitus, ¿cuáles serían las variables? La primera, pues el tipo de tratamiento, siquiera para saber si son uniformes. La segunda, el tiempo de evolución. La tercera, cuáles son las causas más frecuentes o los accidentes metabólicos más frecuentes en esta población. Y así, del conocimiento de la enfermedad, yo me voy a ir trabajando sucesivamente para poder completar las variables que voy a medir. Y además debo tener mucho cuidado, porque también para seleccionar la variable, no hay que seleccionar variables que sean extraordinariamente difíciles, ¿no? Porque si yo me pongo a seleccionar cuántos de todos mis pacientes tienen 3 hermanos con diabetes mellitus y viven en San Fernando, pues a lo mejor nada más el vivir en San Fernando ya me va a costar muchísimo trabajo. Entonces tengo que utilizar elementos de trabajo que además existen. De hecho, no voy a mentir, ¿no? Jamás mienta ni a falsear nada. Pero lo que sí, tengo que ser práctico. Y ya en lo sucesivo, bueno, pues voy manejando mis variables, ya les doy un valor y voy a buscar, me voy a auxiliar de técnicas de medición de las variables. Estas técnicas pueden ir dirigidas ya hacia que nos vayamos de una vez al método estadístico que vamos a utilizar. Y de tal manera que tenemos que colectar nuestros resultados y pensar qué tratamiento estadístico le voy a dar a la información con la que yo cuento. ¿Qué quiero obtener estadísticamente hablando? Si es significativa la mortalidad, si es significativa la morbilidad, si es significativo el tratamiento, si es significativa el aprovechamiento académico, si existen complicaciones silenciosas hasta este momento, si existen enfermedades asociadas, como pudiera ser el caso de la nefropatía diabética. Y después de esto tengo que obtener valores, basarme en algún método de calificación, que normalmente son los niveles de significación estadística. Como ustedes saben que solo se acepta como significativo los valores de P menores de 0.05. Cualquier valor mayor de 0.05 o es estadísticamente significativo, no es significativo. La estadística nos suministra probabilidades y concretamente nos indica cuál es la probabilidad de que las diferencias observadas entre dos series de valores pueda ocurrir por azar, porque también eso sucede, ¿no? Hay algunas cosas que pueden ser absolutamente al azar. Y ya después que tenemos toda esa información, llegamos incluso a tener resultados de alguna manera, le vamos a dar tratamiento a la bibliografía. La bibliografía la conocemos desde un principio, dijimos que había que seleccionar alrededor de 50 artículos top. Y pues, sin embargo, de todas maneras, pues, ¿de dónde sacamos eso? Pues de fuentes específicas de información bibliográfica que generalmente nos ayudan. Ahora bien, ya con toda esta información podemos comenzar a establecer una secuencia de resultados que hipotéticamente también estamos hablando de un protocolo. Hipotéticamente también podemos esperar. Podemos decir ahora, si tomamos como ejemplo la diabetes mellitus, ya podemos darnos una idea de cuál es el perfil del paciente físicamente, en su interior, en su comportamiento, cómo son los pacientes de nuestro medio con respecto al tratamiento. ¿Tienen apego al manejo de la enfermedad o hay deficiencias, no? Porque a veces el incumplimiento del tratamiento artificialmente nos va a generar complicaciones y no tienen mucho que ver con la enfermedad misma, sino ya en la escala de responsabilidad a la que llegó el paciente y generalmente su médico tratante que pudieran no respetar la forma correcta de manejar esto. Y ya aquí combinamos, se supone que para este momento ya trabajamos estadísticamente la información y tenemos ahora sí cada vez hemos diseñado un perfil cada vez más completo de a quién vamos a estudiar con esta enfermedad y qué le queremos ofrecer finalmente a la facultad, ¿no? Y aquí vamos a ver que pues, tenemos valores obtenidos globalmente en individuos enfermos
que se pueden comparar con sus homólogos de los controles normales, ¿no? Si ya sabemos que tenemos jóvenes de, vamos a decir, 20 años de edad, alumnos del tercer semestre de la Facultad de Medicina enfermos, pues podemos tomar una población externa de 20 años de pacientes sanos y podemos cruzar resultados para saber qué tan significativo es un hallazgo o no, si produce limitación en la vida de una persona, si le impide algunas formas como su desarrollo psicosocial, porque pues hay gente que no le gusta tener diabetes, por ejemplo. Y así nos vamos sucesivamente obteniendo valores en relación con el sexo, con la edad, con la salud y con la enfermedad. Podemos determinar la distribución de nuestros resultados en relación también con el momento evolutivo de la enfermedad, porque cuando dijimos seleccionar todos los pacientes diabéticos del tercer semestre, en ese momento de manera inicial, no consideramos qué tiempo de evolución tenían, ¿no? Entonces ya a la larga, al principio de la charla, les dije que muchas de las veces comenzamos haciendo, elaborando un proyecto, pero a medida que va progresando, que vamos transitando en la parte académica, generalmente vamos encontrando otras variables, otros resultados que nos hacen pensar en otros aspectos, que hay que tomar nota, ¿no? Porque no podemos ir destruyendo lo que ya diseñamos. Ni modo. Este trabajo nos pudo haber servido para diseñar más información, y así se hacen los proyectos de investigación, ¿no? Muchas de las veces ustedes trabajan un proyecto de esta manera con la intención de que sea un artículo de investigación, pero en el camino se dan cuenta que hay información para hacer un segundo, un tercero y a veces un cuarto o más, porque se vuelve una línea de trabajo, ¿no? Ya cuando tenemos este tipo de conclusiones, de proyectos, de complejidad en nuestro trabajo, pues tenemos que valorar si hace falta otros test diferentes a los que ya le aplicamos, sin cambiar la información. Tenemos que reforzar los conceptos epidemiológicos como riesgo relativo, atrevimiento, incidencia, prevalencia, tasas corregidas de mortalidad. Y para este momento, si estamos hablando de una enfermedad, pues ya podemos también analizar el peso del tratamiento, ¿verdad? Y ya ahora vamos a empezar a clasificar los resultados, vamos a ir haciendo apartados y vamos a tratar de encontrar una forma de plasmar esta información que cualquiera que lo lea lo pueda entender. La discusión de los resultados puede regresar al primer comité. Recuerdan ustedes que mencionábamos que para conseguir el mejor diseño y autorización dentro de una facultad del protocolo de tesis, deberíamos de llevárselo a un comité de expertos. En la discusión de los resultados podemos regresar con los expertos y pedirles que nos permitan que les hagamos un planteamiento de todo nuestro trabajo. Vean ustedes cómo están escritos los artículos. Generalmente tienen una introducción, tienen un diseño, tienen un resumen, tienen un material de métodos, tienen unos resultados, tienen una discusión y al final tienen una conclusión. Nosotros vamos a hacer exactamente lo mismo, plasmado en nuestro protocolo de tesis, pensando que si hubiera tiempo, alguien que lo desarrolle pueda construir una tesis perfectamente en relación con el trabajo con la guía terapéutica, clínica, epidemiológica que le vamos a dejar, ¿no? Y aquí hay que tomar en cuenta qué debemos tomar en cuenta para una buena discusión, ¿no? Robert A. Day dice que pues tenemos que presentar los principios, las relaciones y generalizaciones que indican los resultados. Tener en cuenta una buena discusión, los resultados se exponen, no se recapitulan. Como les decía, a lo largo del trabajo que vamos haciendo, la información básica no se va a cambiar. Puede cambiar la cara de esa información, pero nosotros ni vamos a inventar ni la vamos a modificar, porque además son cosas ilícitas, ¿no? Se ve mal que alguien por ahí tenga errores de planteamiento, de diseño en un protocolo, y de pronto se le haga fácil, bueno, pues le borro esto y le pongo, no, eso no puede hacer. Este, claro que me refiero al esqueleto, a la estructura básica, ¿no? Pero hay puntos que sí van a variar, ¿no? Si ustedes dicen, bueno, pues yo creo que de los 38 alumnos del tercer semestre de la Facultad de Medicina, que son portadores de diabetes mellitus de tipo 2,
Supongo, por cómo los veo, por el nivel de faltas, por los datos que he encontrado aquí en la recopilación de información, que la mitad de ellos no tienen control. Esa es una hipótesis inicial de trabajo. A lo mejor al final, ustedes van a decir, bueno, pues una vez comprobando los expedientes, los esquemas de tratamiento, veo que la hipótesis inicial, basada puramente en la observación de los expedientes, ahora basada en estudios de laboratorio, no es real, porque resulta que ahora yo puedo encontrar que todos tienen una hemoglobina glicosilada menor de 6, lo que quiere decir que tienen apego al tratamiento. Ahí sí puedo hacer mi corrección, ¿verdad? Porque tengo pruebas científicas, académicas suficientes para corregir una hipótesis que en un principio, por lo que yo tenía, sin contar con la prueba idónea, porque la prueba idónea resulta ser la hemoglobina glicosilada, pero al final ya tengo ese estudio, puedo hacer la corrección de mi descripción final, pero no del grupo de trabajo ni de lo que hice, aunque lo hayan hecho mal, como ya lo decíamos en un principio, hay muchos errores que en la conclusión final, perdón, hay muchos estudios que en la conclusión final muestran muchos errores, no importa. El que lo lea, el que quiera replicarlo, que quiera reproducirlo, va a notar que puede evitar todas las fuentes de errores, que incluso yo las puedo señalar. Puedo decir, mi cálculo original de que mis pacientes no tenían apego al tratamiento era porque me faltaba este estudio. El que venga, el que quiera utilizar como base este protocolo, va a decir, ah, caray, qué bueno que aquí observaron errores y me los dejaron marcados. Ahora ya no los voy a cometer. Y hacemos un estudio más puro, más dirigido y con mejores resultados. Y vamos a ver, como dice aquí el punto 3, mostrar cómo concuerdan o cómo son discordantes nuestros resultados e interpretaciones con los trabajos de investigación previos de otros autores. Para el futuro, nosotros también vamos a hacer previos. Alguien puede llegar a ver esto y va a ver nuestros resultados, ¿no? Luego debemos exponer las consecuencias teóricas del trabajo y sus posibles aplicaciones prácticas, porque ahora ya trabajamos el tema, ahora ya tenemos cierta, ya somos doctos, por así decirlo, ¿no? Ahora podemos formular también conclusiones de la manera más clara posible y podemos resumir las pruebas que respaldan a cada conclusión. Obvio, ya para la descripción, pues las conclusiones deben ser numeradas, seguir el mismo orden que la discusión de los resultados, pero no debe ser una repetición de la misma. Cada conclusión es el fruto de la discusión de uno o varios resultados y debe ser claras y objetivas y solo excepcionalmente deben plasmarse en valores numéricos. Las conclusiones por lo regular llevan texto, no números, ¿no? Y ya, si ustedes quieren todavía hacer un catálogo, pues vamos a ver que las conclusiones tienen una capacidad de expresión muy elevada, ¿verdad? Y vamos a ver, por ejemplo, el punto número 1 de conclusiones, un resumen breve del trabajo desarrollado para establecer contexto. ¿Qué es contexto? El ambiente, el medio en el que se desarrollaron las cosas. 2, descripción breve del objetivo del trabajo con una secuencia del desarrollo del trabajo de investigación. ¿Qué objeto tiene el punto 2? Es un objeto puramente comparativo para saber si nos apegamos a lo que queríamos proponer y si nuestro trabajo de investigación siguió el camino correcto. 3, descripción breve de los reportes de la literatura científica especializada. Claro, necesitamos controles. 4, resumen comparativo de los puntos 2 y 3. Y así sucesivamente nos vamos analizando todos estos puntos. Ustedes los pueden tener en esta capsulita, en este video, los pueden copiar y pueden ir planteándolos. Ya en cuanto a la redacción de la tesis, bueno, seguir todos los elementos de trabajo que nos hemos plasmado nos van a dar mucha ayuda para poder redactar correctamente la tesis, para que seamos muy cuidadosos y saben, muchachos, sobre todo, debemos evitar el plagio. El plagio de copia y pega y robarse las ideas de otros no es algo muy correcto, ni es pertinente, ni va de acuerdo con la técnica de la investigación. Y hablaría mal de nuestra facultad que estemos llenos de copia y pega y de robarnos ideas de otras personas.
Finalmente, pues tenemos que utilizar el manual APA, que seguramente todos ustedes conocen. Y si no lo conocen, pues bájenlo de internet, ahí se cuenta fácilmente con él. Y nos habla de una manera muy ordenada de cómo plasmar estudios científicos de la mejor manera. Muchas gracias. Espero que podamos trabajar con este proyecto, con estos conceptos y que pues muy pronto estemos revisando sus protocolos de tesis. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente cápsula.